Antes de entrar en el tema, quería agradecerle al rector. eh, Su presentación fue una introducción perfecta a lo que quiero hacer y algunos de los conceptos los vamos a repetir. Así que muchas gracias, profesor Comte, por su introducción. Yo tuve el gusto de visitar el campus de la Universidad Adventista de Chile 3 veces, 2 en la función de visitas acreditadoras y una para un simposio sobre distintos temas académicos. Y recuerdo 2 cosas de la visita. Una, el aire puro, diferente de las ciudades. Y en segundo lugar, las deliciosas cerezas gorditas, jugosas, que las recuerdo todavía. He también visitado el portal de la Universidad Adventista de Chile. He leído su misión, su visión, sus valores, valores estratégicos. Me gusta lo que ustedes han puesto allí, es claro, es conciso. Si estuviera visitándolos, les haría alguna pregunta, tal vez de aclaración, pero ese no es el tema. Así que quisiera que viéramos la primera placa, por favor, avanzar. Quisiera recordarles estas palabras de uno de los grandes intelectuales cristianos, el apóstol Pablo, en una versión moderna, versión popular. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Fíjense, está tocando un tema educacional. La conducta se cambia cuando primero hay un cambio de pensamiento, de convicciones, de ideas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer como educadores adventistas. La siguiente frase viene de un humanista que me parece muy lindo recordar lo que estamos haciendo. La educación consiste en un movimiento desde la oscuridad hacia la luz. Este es un tema que debemos recordar siempre al despertarnos y al entrar en las aulas o laboratorios. Eso es lo que estamos tratando de hacer con el apoyo del Espíritu Santo. Y antes de avanzar, quiero elevar con ustedes una oración al Señor. Padre amante, gracias por el día de vida que nos concedes otra vez, por el privilegio de ser educadores. Gracias por Jesús, nuestro amigo, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Maestro. Invocamos la presencia del Espíritu Santo en nuestro diálogo para que lo que aprendamos esté de acuerdo a tu voluntad, Señor, que sea una experiencia constructiva, dinamizadora, que nos anime en el camino de la profesión más noble que es la educación. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que trataremos de hacer en estos minutos que vamos a pasar juntos? Vamos a tratar de presentar algunos conceptos útiles para los que se nos han unido. Vamos a comenzar con una mirada amplia y luego iremos dirigiéndonos hacia los fundamentos de la integración fe bíblico-cristiana con la enseñanza y el aprendizaje. Vamos a ofrecerles una definición de lo que nos parece que es la educación adventista y algunas de sus características distintivas. Vamos a repasar las funciones de una universidad adventista y la profesora Milka Pavés y la profesora Biaggi han preparado un dispositivo para que ustedes voten. Luego vamos a refrescar el concepto de cosmovisión y su aplicación. También definir la integración fe-enseñanza y voy a darles algunas ideas
básicas, un bosquejo de cómo podría abordarse alguna materia para darles una idea. Así que vamos a entrar ya. Los pioneros que lanzaron formalmente la educación adventista en 1872 quedarían maravillados si vieran el alcance de su iniciativa casi 150 años después. Uno puede visitar en Battle Creek una reproducción del primer salón de clases. Estaba en el piso alto de la vivienda del único maestro, Goodloe Harper Bell, en Battle Creek. Tenían en el centro un lugar para quemar leña porque en los inviernos de Michigan son muy fríos. Así comenzó este proyecto 1872. Mucho ha cambiado. Hoy, en un día de clases regular, en más de 9.400 escuelas, colegios y universidades, 117 universidades, hay 112.000 maestros, profesores y administradores que influyen sobre la vida de más de 2 millones de estudiantes en más de 109 países del mundo. Se sorprenderían mucho los pioneros. Pero debemos recordar quién marcó las pautas conceptuales de la educación adventista. Fue una pensadora que apenas había cursado la escuela primaria, pero que estaba muy al tanto de las corrientes educacionales de su tiempo, leía bastante, se conoce su biblioteca y allí hay varios libros porque en los Estados Unidos había un proceso de discusión y crítica de los modelos anteriores. Y entonces hay un ensayo, Proper Education, que ella presentó en 1872 en un encuentro de educadores. Y también en su libro Education, 1903, y Counsels to Parents, Teachers and Students, 1913. Allí propuso una filosofía práctica sobre la misión de la educación adventista. Esos libros están en español. No solo escribió, soñó, aconsejó acerca de la educación primaria y secundaria, también influyó sobre la educación terciaria adventista en instituciones como Battle Creek College, que es el antepasado de la Universidad de Andrews, y en Australia, el Avondale College, donde ayudó a elegir el lugar donde se iba a construir esta institución. De modo que ese es nuestro punto de referencia. Les aconsejo que tengan a mano el libro de educación, lo subrayen, lo lean. Hay mucho allí para leer, hay mucho para meditar. Y el otro es el consejo para padres, estudiantes y maestros. ¿Cuál es nuestra misión educacional? Yo les propongo esta definición. La educación adventista capacita a los estudiantes para una vida noble y útil, promoviendo la amistad con Dios, el desarrollo integral de la persona humana, la transmisión de los valores bíblicos, el servicio generoso a los demás, con la esperanza enfocada en el regreso de Jesús, en apoyo de la misión mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay mucho para tejer allí, mucho para bordar, pero ahí está el fundamento. Uno se pregunta por qué las familias invierten mucho dinero para que sus hijos asistan a una escuela, colegio o universidad adventista. ¿Por qué los estudiantes mismos se endeudan a veces o trabajan en los veranos o al margen de sus estudios para venir a nuestras instituciones educativas? ¿Por qué la Iglesia Adventista invierte millones de dólares? ¿Por qué nosotros como educadores tenemos el privilegio de ganarnos el sueldo trabajando en un centro educativo adventista?
Y entonces, algunos puntos destacados de esta marca Educación Adventista. En primer lugar, como nos recordaba el rector, tiene un alcance más amplio y profundo de lo que nuestros colegas seculares entienden por educación. Procura formar a una persona como una unidad, mente, cuerpo, espíritu y relaciones con sus semejantes. Está anclada en la cosmovisión bíblica y centrada en Jesús, creador, salvador, amigo, rey que viene. Promueve el pensamiento independiente. El adventista tiene que ser un filtrador de las ideas de la cultura, un pensamiento independiente, la acción positiva y un aprendizaje permanente, porque lo seguiremos estudiando y aprendiendo por la eternidad. Prepara a los niños y jóvenes para una vida noble y útil ahora y en la futura vida eterna con Dios. Procura transmitir a los estudiantes el conocimiento, los valores, las destrezas y las actitudes para proveer un servicio de calidad en este mundo. En resumen, queremos formar líderes de carácter para hacer avanzar la misión adventista y mejorar el nivel de la sociedad. Y ahora les propongo las siguientes funciones de una universidad adventista. Le pregunto a Gisela si este es el momento en que van a poder votar o van a tomar nota. ¿Cómo va a funcionar esto, Gisela o Milka? Vamos a hacer primero la lectura de cada una vamos a leer primero una función y ahí enseguida, después que usted hace la explicación, votamos. Muy bien. La primera es la más obvia y por la cual la gente invierte dinero en nosotros, es la instrucción, que podríamos definir como proveer a los estudiantes en el contexto de la cosmovisión bíblica, el conocimiento, las destrezas necesarias para una vida útil, desarrollando sus talentos, llegando a ser económicamente autosuficientes, con el fin de mejorar la sociedad y apoyar la misión adventista y a la vez motivarlos hacia un aprendizaje continuo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la Universidad Adventista de Chile o el Centro Educacional Superior del Ecuador? ¿Estamos en un 5 o estamos débiles en la instrucción? Muy bien, bien, regular, insuficiente. Voten, por favor, ahora, antes que pasemos al siguiente. Seguimos entonces. La segunda función, que es importantísima, es la formación. Transmitir a los estudiantes la cosmovisión bíblica, así también como las creencias, los valores, las actitudes necesarias para llegar a ser líderes ejemplares. Tomar decisiones éticas, adoptar un estilo de vida saludable y establecer un hogar armonioso si lo desean, y ser agentes de cambio positivo en la sociedad mientras se preparan para la segunda venida de Cristo y la vida eterna con Dios. Formar el carácter, las actitudes, los valores, eso no lo hace muchas de las universidades famosas del mundo. Y votamos aquí otra vez. ¿Cuán bien está funcionando esta Universidad Adventista de Chile en ese sentido? Pasamos al siguiente, el servicio, que también es una
un concepto que están empezando a aprender algunas de las universidades seculares. ¿Cuál es el servicio? Involucrar a los estudiantes. Permítame leer el texto. Involucrar a los estudiantes y al personal universitario en actividades locales e internacionales para mejorar la vida de nuestros contemporáneos, promoviendo la salud integral, la libertad y la justicia, comunicando el Evangelio y siendo custodios responsables de nuestro planeta y sus criaturas. Aquí también voten en esas 5 opciones. ¿Cuán bien lo está haciendo la institución? Pasamos a la siguiente, la investigación. Estimular y facilitar entre el personal docente y los estudiantes la exploración del vasto mundo del conocimiento, a fin de que, guiados por el Espíritu Santo, amplíen su conocimiento, descubran nuevas verdades y maneras de mejorar la vida, propongan soluciones éticas a las complejas cuestiones de nuestro tiempo y apoyen la misión adventista. De paso, si ven sol en mi cara es porque recién ahora en California está asomando el sol. Me parece que la Universidad Adventista es el lugar donde la Iglesia piensa, donde la Iglesia logra respuestas a algunas de las cuestiones teológicas o sociológicas o estratégicas, como ayuda en la estrategia, ayudar a la Iglesia, a los líderes administrativos a lograr mejor su misión. Por favor, si quieres correr la cortina. Y finalmente la quinta dimensión, después de votar sobre investigación, la extensión. La función de una universidad es comunicar a su círculo de influencia, utilizando todos los medios disponibles, el resultado de las investigaciones, las convicciones cristianas y la labor creativa de la comunidad universitaria, así también como patrocinando programas culturales, educativos, de salud y evangelizadores. O sea, el centro universitario se convierte en un lugar de expansión mediante las publicaciones, los programas audiovisuales, la creatividad, influye en círculos concéntricos, levanta la bandera adventista con sano orgullo de ser embajadores del Señor. Entonces voten también en esta quinta dimensión, que es el área en donde muchas de nuestras universidades tienen que crecer y crear espacios y estímulos. En algún tema diferente, tengo algunas ideas de cómo las universidades adventistas patrocinan, favorecen, crean espacios para que se cree ese tipo de extensión. Y entonces voy a hacer aquí un breve paréntesis por si alguien quiere hacer una pregunta sobre el camino recorrido hasta ahora. Voy a escuchar a lo que dice la profesora Mirka Pavés, si hay alguna pregunta que alguno quiere expresar. Bueno, en el chat no tenemos ninguna pregunta hasta el momento. No sé si alguien en la sala está con alguna pregunta, quiere hacer alguna pregunta. Vamos a revisar, doctor, o si no, continuamos la exposición. Muy bien, vamos a seguir entonces y voy a involucrarlas a ustedes, colegas Pavés y Biaggi. Vamos a escuchar estas voces y a ver de qué hablan estas voces. Voy a leer la primera y luego vamos a hacer un círculo
entre los tres. Mira, muchacho, en este mundo el pez grande siempre se come al chico. Tú duerme con un ojo bien abierto y diviértete mientras puedas, porque en el cementerio se acaba la música. ¿Han escuchado algo parecido? Seguramente en Chile, en Ecuador y aquí en los Estados Unidos, en el mundo entero, hay un empresario próspero que piensa así. La siguiente voz que quiere leer algo. En realidad, la muerte no existe. Hemos vivido antes de esta vida y viviremos otras vidas en el futuro. Tú y yo somos dioses en proceso. Está muteado, doctor Rassi. No lo escuchamos. Bien. Ahora sí. Esta famosa actriz ha hecho peregrinajes a lugares donde cree que está más cerca del contacto con la naturaleza porque ella cree que somos dioses en proceso. Otra voz, por favor. En el principio existía la palabra, y aquel que es la palabra con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad. Gracias. Otra voz de un astrofísico, Carl Sagan. Vamos a verla, la imagen, el texto. El cosmos es todo lo que existe, todo lo que ha existido o que alguna vez existirá. Famoso astrofísico. Seguimos entonces, otras voces. El ser humano es el resultado de un proceso natural y sin propósito. Nunca se lo planificó. Es un estado de la materia, una forma de vida, un tipo de animal, un ejemplar del orden de los primates que está más o menos emparentado con todo tipo de vida y con todo lo material. Muy bien, este es un paleontólogo en Harvard, tal vez el más famoso del siglo pasado. Otra voz. No existen leyes morales o éticas, ni existen principios guiadores absolutos. El universo no se interesa para nada en nosotros. La vida no tiene sentido último. ¿Qué les parece vivir en un universo como este filósofo? Fíjense, esas son las voces que se escuchan a través de los medios de comunicación. Otra voz más, por favor. Dios quiere llegar a ser Él mismo, o ella misma, o ello mismo. Todos vamos desarrollándonos hacia un estatus divino. Dios es el objetivo de la evolución. Él es el origen de la fuerza evolucionaria y también su destino. Eso es lo que queremos decir cuando afirmamos que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Qué me dicen la exégesis bíblica de este psiquiatra? Eso es lo que significa para él el alfa y el omega. Una voz más. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Qué cacofonía de voces, o por lo menos qué diversidad. Esas son las voces que nosotros escuchamos en la cultura contemporánea, es la que oyen nuestros estudiantes, no solo en textos, sino también en películas, en videos, en música, en actividades sociales. ¿Qué tienen en común estas declaraciones tan contradictorias? ¿De qué temas nos hablan? Pues
revelan diferentes concepciones de la realidad, de Dios, del universo, el origen y propósito de la vida humana, de los valores, de ética, de conducta, de destino. Me interesa esta cita de una ensayista y humanista ruso-norteamericana, Ayn Rand. Dice así: de manera consciente e inconsciente, explícita o implícitamente, el ser humano sabe que necesita una visión abarcante de la existencia para integrar sus valores, elegir sus metas, planear su futuro y mantener unidad y coherencia en su vida. Sabe también que esta visión metafísica y valorativa se refleja en cada momento de su existencia, en cada elección, decisión y acción personal. Esto es cierto. Una visión abarcante de la existencia. Los alemanes fueron los primeros que acuñaron este término, Weltanschauung, en inglés worldview, en español cosmovisión o visión del mundo. ¿Qué es entonces una cosmovisión? Pues responde a 4 preguntas básicas. En primer lugar, ¿quién soy? ¿Qué es un ser humano? ¿Cuál es su origen, su significado, sus relaciones, su destino? En segundo lugar, ¿dónde estoy? ¿Cuánto abarca la realidad? ¿Cuál es el origen de este cosmos que observamos? ¿Cuán amplio es? ¿Cuál es el propósito del universo? ¿Existe una realidad sobrenatural, sí o no? En tercer lugar, ¿por qué andan mal las cosas? ¿Cuál es la causa última de la injusticia, la violencia, el mal y la muerte que observamos y experimentamos? Y luego, ¿cuál es la solución? ¿Cómo resolver el problema del mal y lograr una vida buena, lograr bienestar, satisfacción? Las plataformas políticas en todos los países del mundo incluyen eso. Señores, estamos mal, esta es la solución. ¿Qué es entonces una cosmovisión? Es una estructura mental que utilizamos para interpretar el mundo y la vida, para escoger nuestros valores, para guiar nuestra conducta y elegir nuestro destino. Es un sistema de convicciones que empleamos para comprender, organizar y evaluar la realidad que observamos y para tomar decisiones. Se lo puede comparar con un mapa mental, un par de anteojos, una lente fotográfica con filtro. También podemos compararlo con el cauce por donde fluye el río de nuestro pensamiento. Entonces, ¿cuáles son las características de una cosmovisión? En primer lugar, es prefilosófica. Cada ser humano puede responder a esas 4 preguntas. No necesita un título universitario. Un campesino con una poca educación formal, le preguntamos, les hacemos esas 4 preguntas y él las contesta. En segundo lugar, puede expresarse mediante un relato que enlaza el origen y el destino. Para los adventistas y otros evangélicos, el tema del gran conflicto entre el bien y el mal y su solución. O a los que tienen otras premisas, otra cosmovisión, es la narración neodarwiniana. Y esta cosmovisión se elabora individualmente y se perfila en la primera madurez. Y es el resultado de influencias de la familia, de la educación, de la religión y de la cultura. Sería interesante poder dialogar con ustedes y preguntarles cómo se formó tu cosmovisión. Y la función de una buena educación adventista es ayudar a los estudiantes a formar esa cosmovisión bíblico-cristiana.
Pero no solo describe, sino que también la cosmovisión es normativa. Propone una escala de valores, propone prioridades y axiología, unas pautas de conducta. Y esta cosmovisión se va ajustando a lo largo de la vida. Nuevas experiencias llevan a modificaciones. Y aquí la educación desempeña un papel fundamental. Un cambio ideológico o una conversión religiosa conduce a un cambio o a un ajuste de cosmovisión. Y ustedes seguramente ya conocen las tres cosmovisiones básicas. El teísmo, existe un Dios personal que es creador, sustentador y soberano del universo, y allí comparten el teísmo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, con marcadas diferencias en cuanto al concepto de Dios y a la conducta ética. El panteísmo identifica a la deidad con las fuerzas de la naturaleza. Todo lo que existe participa de la deidad, como le escuchamos decir a Shirley MacLaine o a Scott Peck. Las religiones orientales, la nueva era que ha ido ganando espacio en el occidente, refleja esa postura panteísta. Y en tercer lugar, la tercera opción es el naturalismo. Algunos lo llaman materialismo. Todo lo que existe es resultado de procesos físicos, materia más energía y nada más. Y ahí tenemos el materialismo, el secularismo, el ateísmo. Escuchamos las descripciones de Carl Sagan, Simpson, Provine. De modo que el cristianismo bíblico combate en dos frentes. Por un lado, el naturalismo y por otro lado, el panteísmo o el neopanteísmo. Por razones de tiempo voy a saltar esta cita que refuerza lo que acabo de decirles, así que vamos a seguir adelante. Toda cosmovisión se expresa mediante una historia, una narración. Y la metanarrativa naturalista la conocemos. El universo es eterno o surgió como resultado de una explosión espontánea, el Big Bang. En algún momento las partículas se aglutinaron y surgió el primer germen de vida, que fue transformándose sucesivamente hasta llegar a los homínidos y por fin a un ser humano. Les propongo que esta es el resumen de la metanarrativa bíblico-cristiana. Hay una creación en el cielo, en un momento remoto del pasado. Dios crea un universo perfecto y lo puebla con habitantes inteligentes y libres. Hay una rebelión en el cielo. Un destacado ser creado se rebela contra Dios y después de un gran conflicto es expulsado junto con sus aliados. Hay una creación en la tierra. Durante 6 días, en un pasado reciente, Dios acondiciona este planeta, crea la vida vegetal y animal, incluyendo la primera pareja humana, a quien le provee libertad de decidir. Hay una rebelión en la tierra. Tentados por el rebelde, el primer hombre y la primera mujer desobedecen al Creador y todo el planeta y sus criaturas sufren las consecuencias, incluyendo un catastrófico diluvio global. Hay una redención. Jesucristo, el Creador, viene al mundo y se encarna para rescatar a la humanidad, ofrecerle salvación gratuita mediante su muerte en la cruz y capacitarlo para vivir una vida transformada. Hay una segunda venida en un momento futuro que Dios conoce. Jesucristo regresa desde el cielo en gloria, cumpliendo su promesa
y concede vida eterna a los que aceptan su perdón y salvación. Y hay un fin, hay una consumación. Al final de un milenio, con los redimidos en el cielo, Jesucristo regresa para ejecutar el juicio final, eliminar el mal y restaurar la creación a su perfección original que durará por la eternidad. Yo quisiera que quedara esto un poquito en la pantalla. Yo tengo algunos amigos adventistas muy bien educados, títulos doctorales, que prefieren unir estos tres momentos. Creen que en un pasado reciente se creó el universo y se acondicionó el planeta y se crearon los primeros seres vivientes, la vegetación, etc. Yo respeto eso, pero creo que la mayoría de los adventistas participan de esta metanarrativa. Vamos a avanzar entonces. Hay una relación directa, como sugería el rector, entre cosmovisión y educación, porque la cosmovisión determina la filosofía educacional de un sistema. Define también la misión y los objetivos de una institución. Define el perfil del personal docente que se contrata para enseñar en una universidad adventista o en una escuela o colegio. También los programas de estudio. Si ustedes miran un poquito la historia de las universidades adventistas, verán cómo los primeros 3 programas que se ofrecen son la formación de pastores, el ministerio pastoral, la formación de maestros y la formación de personal de salud, enfermeros o enfermeras en primer lugar. Y luego vamos ampliando ese currículum ofreciendo otras carreras. De modo que la cosmovisión también define los programas de estudio que ofrecemos en nuestras universidades. Y luego la manera en que elegimos a los estudiantes que vienen a nuestras instituciones. Y las actividades co-curriculares. Fíjense que yo tengo una preferencia o un prejuicio. No me gusta el concepto de extracurricular. Todo lo que ocurre en un campus adventista o es patrocinado por un campus adventista es curricular. Y entonces también los reglamentos y cómo aplicamos la disciplina. Y voy a hacer aquí una nueva pausa por si hay alguna pregunta que quieren hacerme, alguna observación. Doctor, nos llegó una pregunta. Dice, en una institución en la que son muchos los académicos que intervienen en el proceso formativo, ¿cuáles son las medidas de gestión que puede cautelar la integridad de una cosmovisión? Buena pregunta. Yo pienso que los encargados de la vida académica en una institución, el vicerrector académico, tiene que tener en mano los planes de las materias que enseña cada profesor, pidiéndole que en esas materias indique las creencias y los valores que va a transmitir en forma intencional. De modo que el vicerrector académico debe tener, a través del director del departamento o de la escuela o la facultad, un proceso según el cual cada profesor prepara, y tenemos algunos materiales que pueden ayudarles a eso que vamos a mencionar dentro de pocos minutos al cierre,
Pero esa sería mi respuesta breve, podría ampliarla. Cada profesor en una universidad adventista y también en una escuela secundaria debe tener en mano, como parte del trabajo, un plan de cursos en donde se indiquen qué valores, qué principios, qué creencias se van a transmitir intencionalmente y cómo lo hace. Solamente tenemos esa pregunta, doctor. Podemos Muy continuar. bien, seguimos entonces en Tren Expreso. ¿Cómo definiríamos entonces la integración fe-enseñanza? Es un proceso intencional y sistemático en el cual los que dirigen la gestión, los administradores, los educadores y también el personal de apoyo enfocan todas las actividades de una institución desde la perspectiva bíblica. Quiero detenerme un poquito allí. No se olviden, señores, del rol fundamental que desempeñan los personajes de apoyo. El director de la cafetería, el preceptor, los asistentes de las residencias estudiantiles. Involúcrenlos a ellos también, porque son muchas veces los que transmiten en la práctica, en el tipo de comida que se sirve, los encargados del mantenimiento del campus en su relación con los estudiantes, el jefe de biblioteca. Todos ellos son también parte del proceso educativo. Seguimos. ¿Cuál es el objetivo? Lograr que los estudiantes, al completar los estudios, hayan internalizado los valores cristianos y una visión del conocimiento, la vida y el destino que se basa en la Biblia, se centra en la amistad con Cristo, se orienta al servicio por amor y se proyecta hacia el reino eterno prometido por Dios. Los educadores en una universidad adventista conocen las presuposiciones de la cosmovisión bíblico-cristiana y las utilizan como fundamento de su labor. Están bien familiarizados con eso. Y entonces identifican, medio repitiendo lo que decía en respuesta a la pregunta, identifican en sus asignaturas los temas que permiten conectar naturalmente el contenido curricular con la fe, las creencias y los valores cristianos. Y entonces destacan estas conexiones en los planes de los cursos que dictan. No sé cómo se llama en Chile el contenido, el plan de un curso. ¿Cómo se llama eso? Distintos nombres tienen. Programa de estudios, doctor. Es un programa de estudio. Muchas gracias. Que en las lecturas que exigen de los estudiantes, las tareas que les asignan, los temas de discusión, las preguntas de los exámenes, hay algunas universidades que han creado un curso para el final de la especialidad en donde tratan de conseguir que los estudiantes les expresen de qué manera ellos conectan sus convicciones de fe, sus valores, con esa disciplina que los va a caracterizar en su profesión y otras experiencias educativas. Quiero hacer una observación aquí. A veces estamos hablando aquí de la integración intencional, pero a veces hay una integración espontánea. La pregunta de un estudiante, el trabajo en un laboratorio, permite que el docente conecte esa convicción, ese valor, esa creencia en el momento preciso en que se está haciendo esa actividad. Bien, quiero hacerles una observación importante. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Quiero aliviar un poquito
la preocupación de algunos de mis colegas. No todas las materias ofrecen las mismas oportunidades de integrar la fe y los valores en la enseñanza. Así que, ¿dónde está la mayor oportunidad? ¿Dónde está el campo más amplio? ¿Dónde está la mayor relación de la asignatura con el imago Dei humano? Por ejemplo, es imposible enseñar teología o religión sin integrar. Sería un desastre. Ahí quiero que aparezca la siguiente imagen. Por ejemplo, en psicología, la imagen de Dios en el ser humano permite un amplio espectro de conexiones. En biología también. Pero en otras materias, el espacio es menor. Sería en el tope de este triángulo. En la técnica computacional, por ejemplo, en la música instrumental. De modo que no esperemos lo mismo de un profesor de computación de lo que esperamos de un profesor de psicología o biología. De modo que entre medio están el resto de las materias. Yo enseñaba historia latinoamericana, enseñaba literatura, poesía. Allí existen algunas oportunidades, pero no tantas como en psicología o biología, pero más que en música instrumental o director de coro, por ejemplo. Bien, me parece que eso es importante. Entonces, algunas rápidas ideas que puedo ofrecerle al profesor de biología. La premisa es que Dios es el creador, es la fuente de la verdad que se ha revelado en la Biblia y en el mundo natural, aunque un mundo natural dañado por el pecado. Ayudarle al estudiante a explorar las evidencias de diseño y de catástrofe que existen en el mundo natural. Conocer y utilizar con los estudiantes los argumentos en favor de la creación o la evolución. Hay también, esto es muy importante, distinguir entre la ciencia histórica, la geología, la paleontología y la ciencia experimental, biología, física, química. De modo que cuando estudiamos geología o paleontología, estamos tratando de reconstruir algo con los restos que tenemos. De modo que es muy importante aprender a diferenciar entre datos e interpretación. ¿Cuáles serían algunos de los valores que naturalmente podemos transmitir en biología? Observación, investigación, ética, persistencia, lógica, respeto por la vida humana, cuidado de la ecosfera y la biosfera. Y quiero mostrar aquí, mientras me amplían la imagen, algunos libros que pueden interesarle al profesor. Tenemos un libro sobre biología que hemos publicado, que está disponible en adventus21.com. Tenemos Custodios del Planeta, Ecoteología y Ambientalismo. Tenemos Fe y Ciencia, que puede ayudar al profesor y al estudiante. Evolución imposible. 12 razones por las que la evolución no puede explicar el origen de la vida sobre la Tierra. Y como mencionaba la profesora Biaggi, hemos publicado en inglés Design and Catastrophe, 51 Scientists Explore Evidence in Nature. Esto está disponible en el portal de la Universidad Andrews y también está en Amazon. Bien, vamos a algunas ideas a la siguiente materia. Escogí educación física, por favor. Si podemos mostrar esa imagen. Aquí quiero poner énfasis en la palabra educación física.
Más de una vez se reduce eso a deportes competitivos, pero queremos educación física, algo que dure para toda la vida. La premisa es que Dios creó al ser humano como una unidad multidimensional integrada. De modo que queremos en esta materia promover el desarrollo armonioso del cerebro y los músculos para la formación del carácter. Realzar el cuidado del cuerpo mediante un régimen saludable y el ejercicio corporal. Este es un factor importantísimo que podemos transmitir en la educación física. Destacar entonces también la recreación y la colaboración y disminuir los deportes competitivos. ¿Qué valores podemos transmitir en la educación física? La autodisciplina, el esfuerzo sostenido, la salud, la autosuperación, el juego limpio, la solidaridad con los menos capaces, el liderazgo. Hemos publicado también y está disponible este libro, Educación Física, un abordaje cristiano para profesores, padres y estudiantes. Seguimos rápidamente. Estudios comerciales, que les mostraba que estaba cerca del tope de este triángulo. ¿Qué podemos utilizar como premisa? Dios creador, dueño de todo, los seres humanos como administradores responsables. ¿Qué podemos utilizar allí? Conocer e integrar los principios bíblicos de economía, que son muy interesantes, de comercio y de mayordomía. Y enseñar cómo aplicar los principios de liderazgo cristiano en las relaciones interpersonales, que hacen fracasar a más de uno de los administradores. Y anticipar el efecto de las decisiones sobre personas y ecosistemas. Aprender a respetar los derechos, las leyes y los reglamentos, valores, integridad, precisión, cooperación, eficiencia, análisis lógico, justicia, compasión. Bien, veo que me quedan solamente 5 minutos, pero vamos a hablar de psicología. A ver si... Aquí les decía que la oportunidad de integrar es muy amplia. La premisa es el concepto multidimensional del ser humano, la imagen de Dios, pero en condición caída. ¿Qué entendemos por salud integral? ¿Qué es una familia? La autodeterminación, la sexualidad, el uso de las drogas, algunas de las cuales son de uso positivo. ¿Qué más? Debemos conocer las principales escuelas psicológicas y aprender a evaluarlas críticamente. ¿Cuáles de ellas se acercan más al modelo bíblico de un ser humano y cuáles se alejan más? Podemos aprender incluso de aquellas que se alejan más si las filtramos desde la cosmovisión bíblica. ¿Cómo aplicar los conceptos bíblicos de pecado, de perdón, de reconciliación, de transformación, de esperanza? Claro que hay valores, la dignidad humana, la compasión, la ética, el pensamiento crítico, la investigación, el servicio. Muy bien. ¿Queda alguna pregunta antes de hacer el cierre? ¿Alguna pregunta, profesora Pavés? Doctor Rassi, hay una consulta. Sí. Dice, ¿qué estrategias permiten monitorear adecuadamente el estado de la integridad de una cosmovisión? ¿Cómo verificar la integridad de una cosmovisión? ¿Y cómo monitorear? ¿Cómo monitorearla? Yo pienso que un factor es
tener algún tipo de foro o diálogo, tal vez dentro del departamento mismo, el departamento de educación física o de psicología, y dialogar con la visita tal vez de algún especialista y preguntarse cómo integran ustedes, cuál es su cosmovisión y cómo la integran en esta materia, o en educación física, o en alguna materia científica. La idea de monitorear despierta en mi pensamiento independiente un poquito de reserva. Yo prefiero el diálogo y prefiero monitorearlo a través de los planes de curso. Es allí donde se ve. Muéstrenme cómo integran ustedes la fe y la enseñanza, y ahí sí surge el monitoreo natural, cortés, respetuoso, libre. Estamos en un equilibrio siempre. Queremos ese tipo de profesor, pero queremos ver las evidencias. Habría mucho más para decir, pero allí es mi respuesta breve. Bien, como sospecho que es la última pregunta, voy a cerrar hablándoles de dos conceptos. Stephen Garber publicó un libro no hace mucho, The Fabric of Faithfulness, la tela de la fe cristiana. Garber era el director, y tal vez lo sigue siendo todavía, de un proyecto importantísimo del Christian College Coalition. Les gustan a los norteamericanos estos juegos de palabras. Es una asociación de colleges y universidades protestantes cristianas que envían a sus estudiantes del tercer y cuarto año de su carrera universitaria para hacer una pasantía en la ciudad de Washington, trabajando como asistentes en algún ministerio del país, en alguna de las grandes fundaciones. Y entonces Garber se preguntó, 10 años después de esa experiencia, ¿cómo se han mantenido? ¿Qué factores han hecho que esos estudiantes, ahora profesionales ya en su carrera, mantuvieran la fe cristiana? Y encontró 3 factores que quiero dejarles para pensar. En primer lugar, hay una relación personal del estudiante con profesores que les ayudaron a elaborar su cosmovisión cristiana, en la que basaron sus valores y sus decisiones futuras. Vale decir, ustedes ya saben como profesores que siempre hay algún estudiante que se siente más afín con uno. Ese es el primer factor. El segundo factor es que esa amistad duradera con un mentor cristiano continuó más allá de la graduación. Y eso me ha pasado a mí años después. El estudiante me dice, me he casado, me han dado este puesto, tengo esta pregunta. Segundo factor, una amistad duradera con un profesor. Tercer factor, una vez este profesional participa en la vida de una comunidad de profesionales que estudian juntos la Biblia, la aplican y se proveen apoyo mutuo. Yo diría que en términos adventistas lo más cercano sería una escuela sabática de profesionales y universitarios en una congregación adventista. Fíjense el rol que podemos desempeñar como educadores adventistas. Y entonces paso a la reflexión final. Hay quienes se esfuerzan por dejar un mundo mejor para los niños y jóvenes de la siguiente generación. Nosotros nos dedicamos a formar a niños y jóvenes mejores para el mundo del futuro. Les recomiendo 2 lugares, 2 portales. En primer lugar, Christ in the Classroom, donde hay unos 800 ensayos en distintos idiomas
en español, en francés, en portugués y en inglés, que les van a dar muestras de cómo profesores adventistas en otras partes del mundo integran sus convicciones con la enseñanza de sus materias. Y los libros que les he mostrado y algunos otros, aquí tengo, no les mostré el de psicología, que también está disponible. Hay un libro en inglés muy útil, A Christian Worldview and Mental Health. Hay también un libro sobre la integración de historia. Aquí está la portada. Y sociología. Todos esos libros están disponibles en el portal adventus21.com. Muchas gracias, participantes. Creo que se nos ha acabado el tiempo, así que las preguntas y los comentarios se harán en otra ocasión. Gracias, Gisela, por diseñar y avanzar estas imágenes. Gracias, señor rector, por la posibilidad de hablar con mis colegas en su institución y también en el Ecuador, profesor Guamán.